Buenas noches, un saludo muy especial para quienes nos observan a través de esta red social de YouTube. Un saludo para nuestro profesor, el doctor Jorge Benítez Hurtado, de la materia de Filosofía del Derecho. Mi nombre es Íñigo Beñat Cueva, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un gusto para mí presentarles a Juan Andrés Luna, quien me acompaña la noche de hoy. Muchas gracias, Íñigo, por darme paso. Mi nombre es Juan Andrés Luna, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Eh, a continuación vamos a hablar sobre Augusto Comte, un filósofo muy bueno y un sociológico positivista. A continuación le doy paso a mi compañero Íñigo. Gracias, Juan. Bueno, Augusto Comte fue un filósofo y sociólogo francés. Es considerado el fundador del positivismo y uno de los padres de la sociología también. Él nace el 19 de enero de 1798 en Montpellier, en Francia, y desde joven mostró un gran interés por el estudio de las ciencias y la filosofía. Es por ende que estudió en la École Polytechnique, donde adquirió conocimientos en matemáticas y ciencias naturales. Fue influenciado por el filósofo Saint-Simon y las ideas de la Ilustración. Esto fue en el siglo XIX y Comte trabajó como secretario y colaborador de Saint-Simon durante varios años. Sin embargo, su relación se deterioró debido a diferencias filosóficas y personales y finalmente se separaron. Es por ello que dio Augusto Comte al inicio del positivismo. Los fundamentos de su, en los fundamentos de su positivismo, él enfatizó la importancia del conocimiento basado en la observación empírica y el método científico. Como decía, a partir de su ruptura con Saint-Simon, Comte desarrolló su propio sistema filosófico que se conocía como positivismo. Eh, Comte acuñó el término sociología y estableció las bases para el estudio científico de la sociedad. Por ende, su enfoque en la aplicación del método científico en las ciencias sociales influyó en lo posterior en la consolidación de la sociología como una disciplina académica. Además, Comte dio el inicio de la ley de los tres estados, que más adelante Juan también les comentará un poco más detallado sobre esto, pero es la teoría sobre la evolución del pensamiento humano. Los tres estados son el teológico, el metafísico y el positivo. El estado teológico brevemente da explicaciones basadas en entidades divinas, mientras que el metafísico da explicaciones basadas en fuerzas abstractas o entidades ficticias, y el estado positivo da explicaciones basadas en hechos y leyes científicas que profundizaremos más adelante junto a Juan. Sobre la filosofía positivista de Augusto Comte, hablamos de que busca unificar el conocimiento científico en todas las áreas del saber humano. Es decir, que quería, mediante la ciencia, demostrar cómo los seres humanos vamos evolucionando. Además, propuso la clasificación de las ciencias como las matemáticas, la astronomía, la física, la química y la biología, además de incluir a la sociología, que nace con Augusto Comte primitivamente. Augusto Comte da también inicio al humanismo positivista, que era un término en antaño que recién estaba surgiendo en el siglo XIX. Es donde Comte enfatiza el progreso social y la cooperación entre las personas para mejorar la sociedad, lo que lo denomina como el papel del ser humano en la sociedad, además de la religión de la humanidad. Esta era una propuesta muy interesante de Augusto Comte porque decía y proponía una religión secular que se basaba en el culto a la humanidad y a los logros que la humanidad podía conseguir a través de la ciencia. De las obras más destacadas de Augusto Comte podemos destacar la del curso de filosofía positiva, que fue de 1830 a 1842, donde su obra más importante, él desarrolla el sistema filosófico y presenta su visión sobre la evolución del pensamiento humano. Además, el discurso sobre el espíritu positivo, que fue en el año 1844, en esta obra Comte establece los principios fundamentales del positivismo y además resalta la importancia de la ciencia. Bueno, las contribuciones a la sociología. Augusto Comte es considerado el fundador de la sociología como disciplina académica. El método sociológico propuso aplicar el método científico al estudio de la sociedad para descubrir sus leyes y regularidades. Contribuciones de Augusto Comte. Influencia de la sociología, ciencia moderna.
Su enfoque científico sentó las bases para el desarrollo de la sociología y otras ciencias sociales. La relevancia actual, el positivismo y la obra de Comte siguen siendo estudiados y discutidos en diversas áreas del conocimiento. El positivismo fue una corriente filosófica y sociológica desarrollada por el pensador francés Augusto Comte en el siglo XIX. Bueno, a continuación voy a dar a conocer sobre la ley de los tres estados. Comte sostenía que el desarrollo del pensamiento humano y la evolución de la sociedad pasaba por tres etapas o por tres estados, los cuales son el estado teleológico, el estado metafísico y el estado positivo. Como primero tenemos el estado teológico. En esta etapa primitiva, la humanidad explicaba los fenómenos naturales y sociales a través de entidades divinas o fuerzas sobrenaturales. La religión y la superstición prevalecían en la explicación de los eventos. Como segundo tenemos el estado metafísico. En este estado, en esta fase intermedia, la sociedad sustituía las explicaciones teológicas por conceptos abstractos como fuerzas o esencias para aplicar al el mundo. Aunque ya no se atribuían los fenómenos a dioses, aún se recurría a explicaciones no basadas en la observación y la experiencia. Y por último tenemos el estado positivo. Esta es la etapa más avanzada y deseable. Aquí la humanidad basa su conocimiento en la observación, la experiencia y el método científico. Los hechos son analizados objetivamente y las leyes generales rigen el funcionamiento de la naturaleza y la sociedad. El positivismo como método científico y social. Comte consideraba que el método científico era la única forma válida de conocimiento. Abogaba para aplicar el enfoque científico también en el estudio de la sociedad y las ciencias sociales, lo que más tarde se convertiría en la sociología. Aspiraba a establecer leyes sociales para comprender y mejorar la organización social y el progreso de la humanidad. La importancia de la ciencia y el progreso. Comte veía en el progreso científico y tecnológico el camino hacia una sociedad mejor. Creía que la ciencia y la aplicación de sus principios podrían resolver los problemas sociales y llevar a la humanidad hacia un estado de armonía y estabilidad. La ley de los tres estados sociales. Además de la ley de los tres estados del pensamiento, Comte también formuló una ley de los tres estados sociales, el teleológico, el metafísico y el teológico, el metafísico y el positivo. En este contexto, describió cómo la sociedad pasó de una organización basada en el control religioso y a la autoridad a una organización más racional y científica. En resumen, podemos decir que el positivismo de Augusto Comte promovía el uso del método científico para adquirir conocimiento, abogaba por la primacía de la ciencia y sostenía que la sociedad evolucionaria hacia un estado de progreso y orden al adoptar una perspectiva positiva y científica en su organización y funcionamiento. Como conclusión, podemos decir que su legado perdura en la filosofía y en las ciencias sociales hasta la actualidad. Tuvo un impacto duradero. El positivismo continúa siendo objeto de estudio y debate en diversos campos del conocimiento, dejando un legado significativo en la historia del pensamiento humano. Bueno, esto ha sido una pequeña explicación sobre este gran filósofo que es Augusto Comte. Espero que cualquier error nos sepan disculpar y muchas gracias por la presentación, Íñigo. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Juan y también un saludo para todos quienes nos están observando y recuerden que pueden dejar en la cajita de comentarios las dudas que tengan al respecto de este gran filósofo francés como era Augusto Comte y también no olviden dejar su like. Muchas gracias.